Eduardo Díaz es licenciado en Psicología, psicoterapeuta infantil y profesional certificado en autismo, presidente del Consejo Directivo Enlace Autismo, titular de la certificación del diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista desde el 2010. Es asesor educativo en diferentes centros de la República Mexicana. Su trayectoria y experiencia en la condición del espectro autista comienza desde el 1994. Ha participado en diversas conferencias a nivel internacional y nacional. Ha hecho algunas publicaciones, entre ellas el filtro mexicano para la detección de autismo, el filtro en personas con Asperger y su libro Adolescencia y Sexualidad. Buenos días, mi nombre es Eduardo Díaz. Para mí es un placer estar en este primer congreso virtual donde vamos a hablar de varios aspectos relacionados con el síndrome de Asperger. En este caso me toca a mí hablar sobre sexualidad, aspectos a considerar en el desarrollo de la sexualidad de personas con el síndrome de Asperger. ¿Sí? Me parece que es un tema muy importante, es un tema que ha generado mucha controversia o se genera de pronto mucha controversia sobre el proceso de la sexualidad de las personas que tienen alguna condición del espectro autista, pero específicamente las personas con Asperger. La intención de la plática es un poquito poder determinar qué elementos hay que considerar cuando hablamos de sexualidad y adolescencia en las personas con la condición. Y quizá lo más importante en ese sentido, o con lo que tendríamos que iniciar, es saber que las personas que tienen síndrome de Asperger, ¿sí? Presentan el desarrollo de su sexualidad en tiempo y forma como lo haría cualquier otra persona, ¿sí? En otra plática que tengo la oportunidad de dar hablaremos sobre el diagnóstico, pero sí quisiera dejar bien claro varios aspectos importantes. Para mí, sí hay una diferencia y siga habiendo la presencia del síndrome de Asperger como una condición perfectamente descrita. Yo no considero que el síndrome de Asperger haya desaparecido, ya que no aparezca en el DSM-5, no quiere decir que ha desaparecido, desaparece de esa clasificación, y que no se use en esa clasificación no quiere decir que el síndrome desapareció. Ya esa clasificación lo considera dentro de lo que conocemos como trastornos del espectro autista. ¿Sí? Hay mucha controversia con relación al manejo del término y mucha controversia con relación a cómo se está haciendo el manejo dentro del manual del DSM-5. Personalmente, insisto, creo que estamos hablando del síndrome de Asperger como una condición y creo que es importante hacer esta diferencia porque cuando hablamos de autismo y hablamos de autismo o de trastorno espectro autista como una sola etiqueta, ¿sí? Esto genera mucha controversia a los padres, al padre de familia le genera mucha angustia y mucha ansiedad saber que si tenemos el caso de un muchacho, ¿sí? Dentro del TEA que se va a casar y una persona y un papá tiene un hijo con TEA que apenas tiene habilidades para hablar, el problema con el papá es cómo hago para que mi hijo llegue a casarse o a tener esas habilidades. Y la realidad es que estamos hablando de dos condiciones, síndrome de Asperger y autismo. La persona que se va a casar tiene síndrome de Asperger, la persona con autismo tiene otro tipo de retos y otro tipo de habilidades que desarrollar. Entonces, sí considero que es importante hacer esta diferenciación y a lo largo tanto de esta plática como de la siguiente estaremos hablando sobre esta diferencia. Pero en el aspecto del tema que nos interesa en este momento, que es el desarrollo de la sexualidad, ¿sí? Tenemos que ir considerando varios puntos. La sexualidad es una etapa del desarrollo, ¿sí? La sexualidad está presente a lo largo del desarrollo evolutivo del individuo, ¿sí? La sexualidad no puede considerarse como una etapa del desarrollo. Lamentablemente, durante mucho tiempo, se pensó que cuando llegabas a sexto de primaria, era la edad en la que ya podías hablar de sexualidad, ¿sí? Las personas que son de mi generación les tocó este librito de ciencias naturales que en sexto de primaria tenía en la parte de atrás a los niños desnudos, ¿sí? Porque ya iban a hablar del tema de sexualidad. No sé a quién se le ocurrió en la Secretaría de Educación Pública decir que a partir de que estás en sexto de primaria ya puedes hablar de sexo, ya puedes hablar de sexualidad. Antes no puedes hablar de sexualidad. Y eso es un grave error. La sexualidad está presente a lo largo del desarrollo del individuo, ¿sí? Y la manifestación de la sexualidad está presente a lo largo del desarrollo evolutivo del individuo. Es decir, no nada más es, y tenemos que entender el proceso de la sexualidad no como un elemento aislado, ni como una situación aislada en el desarrollo de la persona. La sexualidad forma parte del conjunto, ¿sí? del funcionamiento de cualquier individuo. Y nuestra obligación como profesionales dentro del campo de las condiciones del espectro autista es determinar y darnos cuenta que esto existe y funciona y es parte del proceso y que bajo ninguna circunstancia podemos pensar que porque tienen una condición no son temas que deberíamos trabajar, ¿sí?
las personas con el síndrome, antes que nada, son personas, ¿sí? Son individuos, y por tanto la sexualidad y la manifestación se da de la misma manera como en de cualquier persona. O sea, no hay una diferenciación en la expresión de la sexualidad o de la adolescencia en las personas con la condición o en aquellas personas que no tienen la condición, ¿sí? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces hay muchas fantasías alrededor de si las personas con la condición o cualquier condición, su desarrollo sexual es diferente. En el caso del síndrome de Asperger, el desarrollo se da como en cualquier persona. Paso a la siguiente diapositiva. ¿Sí? La educación sexual para personas con la condición. Sí creo que tenemos que comenzar a pensar, tenemos que comenzar a desarrollar programas de educación sexual para personas que tienen síndrome de Asperger o cualquier otra condición. Es bien importante saber qué apoyos tenemos que tomar en cuenta, qué elementos tenemos que tomar en cuenta, qué tanto están comprendiendo la información, ¿sí? Pero es importante hacer o desarrollar en ese sentido aspectos y procesos que sean lo suficientemente claros para determinar en ese sentido cómo apoyar el desarrollo, ¿sí? La primera parte, y en el trabajo de lo que sería un programa de educación sexual, y aquí lo propongo yo, y es parte de lo que propongo en mi libro. Yo tengo un libro que se llama Adolescencia y Sexualidad en Personas con Síndrome de Asperger, y es un poco lo que proponemos en el libro. Proponemos un programa de educación sexual. Y este programa de educación sexual, bueno, está focalizado para personas con la condición. Sin embargo, sí creo que podríamos trabajarlo para cualquier tipo de condición y para cualquier persona, no necesariamente personas que estuvieran dentro de la condición, ¿sí? La primera tiene que ver con el reconocimiento de parte del cuerpo. Ustedes están viendo ahí en esa diapositiva a dos niños, ¿sí? Un niño y una niña. Esto es un chiste, y es un chiste muy viejo, espero que ustedes lo conozcan. Él le está diciendo a ella: yo tengo uno de estos que tú no tienes. Y ella le está diciendo: sí, pero mi mamá me ha dicho que con esta puedo tener de esos los que yo quiera, ¿sí? De alguna u otra forma también tenemos que entender que la sexualidad tiene una parte simpática, una parte agradable, una parte de chiste. Nosotros los mexicanos somos sumamente hábiles para hablar en doble sentido, para manejar el albur, para todo dar una connotación de pronto sexual, sobre todo en la adolescencia, que es donde finalmente va a haber un punto de inflexión con las personas con el síndrome, por esta dificultad que tienen para entender de pronto la información, o estos dobles sentidos, o estas limitaciones en ese sentido, o dificultades que pueden presentar. Entonces, la primera propuesta que yo hago se llama reconocimiento de las partes del cuerpo, es decir, tenemos que trabajar que las personas con la condición, ¿sí? Puedan reconocer las partes de su cuerpo. En este sentido, no es nada más el hecho de que hablemos de reconocimiento del cuerpo ya que eres mayor, ¿sí? Muchas veces hemos visto estas dibujos o estos elementos que a veces encontramos para reconocer las partes del cuerpo, y generalmente en esas tablas, en esos dibujos, no están los genitales como una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Yo siempre hablo de que cuando estamos en la parte de la educación sexual, o de la educación o del reconocimiento del cuerpo, ¿sí? Hablamos de: a ver, enséñame la cabeza, a ver, enséñame los hombros, a ver, enséñame el estómago, y de ahí pasamos a las rodillas, ¿sí? Y pareciera que los genitales no existen. Y una de las cuestiones que tenemos que trabajar mucho es con las personas con la condición, como con cualquier otra persona, es el reconocimiento del cuerpo, y entender que los genitales forman parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Y que tienen una función. Y para los niños pequeños, esa función es ir al baño, es hacer pipí. Esa es la primera función que ellos encuentran, ¿sí? Pero después, conforme van creciendo, los genitales tienen otra función de la que vamos a hablar ahorita. Entonces, la primera parte sería el reconocimiento de las partes del cuerpo. Segundo, la identificación de género. La identificación de género es: yo porque soy hombre, tú porque eres mujer, ¿sí? Lo que los hombres generalmente, los niños generalmente reconocen, de que por qué los hombres hacen pipí parados, por qué las mujeres hacen pipí sentadas. Y esto, o al revés, porque las mujeres también se lo cuestionan. Entonces llega a haber un momento en el que empiezan a darse cuenta que son hombres y que son mujeres, ¿sí? Y hay que saber, y hay que trabajar esto desde que son pequeños, el que las personas con la condición, o las personas sin condición, y cualquier persona pueda entender que el proceso de desarrollo físico, ¿sí? Tiene que ver mucho con la diferenciación de sexo. Yo soy hombre y tú eres mujer, ¿sí? Cada uno tiene unos genitales diferentes, ¿sí? Pero esos genitales diferentes finalmente tienen la misma función, con sus peculiaridades, como cualquier situación en tanto de hombres y mujeres. No, aquí es bien importante el proceso de entender, ¿sí? Que hay
un funcionamiento muy específico en cada uno de esos genitales, ¿no? Entonces esto, bueno, cuando son muy pequeños no tenemos que dar necesariamente toda esta información, pero únicamente hacer la diferenciación, ¿sí? Actividades autoplacenteras, que sería el tercer punto. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que tendríamos que ver y entender? Y esto quizás es un poco la parte de la educación que nosotros como adultos tenemos que tener. Los niños, todos los niños, generalmente niños y niñas, generalmente entre los 3 y 5 años, comienzan a darse cuenta que los genitales no solamente sirven para ir a hacer pipí, sino que también los genitales son una fuente de placer, ¿sí? Y esa fuente de placer encontramos entonces que para el niño tiene un significado. Y es esta conducta muy repetitiva que de pronto encontramos en los niños o en las niñas, que ya se acuesta boca abajo, se empieza a frotar contra una alfombra, las mujeres se empiezan a mecer sobre los brazos de los sillones. ¿Por qué? Porque empieza a ser placentero empezar a tocarse los genitales, ¿sí? Esta es una conducta autoplacentera. Es decir, lo único que está haciendo el niño es tocarse y sentir placer a través de este contacto. Esta es una conducta normal en todos los niños, ¿sí? Entre los 3 y los 5 años, y lo encontramos también en las personas con la condición. No sería un elemento que no estuviera presente en las personas con la condición, se presenta de la misma manera. Ahora, ¿qué sucede? No es una conducta que tengamos que de alguna manera reprimir, es una conducta que se guía, ¿sí? Te quieres tocar, vete a tu cuarto, te quieres tocar, vete al baño. No puedes tocarte aquí en la sala, ni mientras estamos comiendo, ni mientras estás viendo una película. Tienes que guiar la conducta, y guiar la conducta es únicamente llevar o enseñarle al niño dónde lo puede hacer, ¿sí? ¿Qué sucede? Generalmente encontramos personas que no tienen la condición, que cuando se les dice, oye, no te puedes tocar, o está mal que lo estés haciendo, ¿realmente lo van a dejar de hacer? No, lo van a seguir haciendo, no enfrente de nosotros. Entonces el niño, cuando se va a dormir es cuando se toca, cuando entra al baño es cuando se toca. Entonces la persona que no tiene una condición entiende estos límites y los hace suyos. La persona con Asperger, la persona con autismo, en este caso la persona con Asperger, quizá le va a costar un poquito más de trabajo. Por eso es importante la guía. Posteriormente puede entender perfectamente que la conducta la hace en el baño o la hace en su cuarto, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo desaparece esta conducta? Porque con el tiempo empieza a desaparecer. Claro, ¿por qué? Porque el niño se empieza a dar cuenta que hay otras cosas más placenteras que solo tocarse. Estar con otros niños, ver la televisión, jugar un videojuego, pegarle a la pelota. Entonces el niño comienza a darse cuenta que hay otras cosas que son igual de placenteras que no nada más tocarse. Entonces la conducta es una curva. Al principio la vamos a encontrar mucho y después empieza a disminuir la conducta sexual como tal, en esta parte de la actividad autoplacentera. Durante todo este proceso, estamos hablando de niños pequeños entre los 3 y los 5 años, hasta la fase en la que vamos. Sí creo que es fundamental el manejo y la expresión de los afectos. Bajo ninguna circunstancia se tenga la condición que tenga y sucede lo que está sucediendo en el proceso, podemos dejar de expresar nuestros afectos hacia nuestros hijos, ¿sí? El afecto cariñoso, el afecto cercano, el afecto amoroso es bien importante en el desarrollo de cualquier persona, y las personas con Asperger también lo tienen que tener. Las personas con Asperger sí, hay algunas que no les gusta mucho el contacto físico, que son un poquito rígidas, pero eso no quiere decir que no le estemos expresando nuestro cariño, ¿sí? Conozco muchas personas con Asperger muy rígidas, pero expresan perfectamente sus afectos, pueden ser cariñosos, sí, con gente muy selectiva, pero pueden ser cariñosos. Es decir, no tendría que ser una limitante el tener la condición para la expresión de los afectos. Mucho hemos encontrado que las personas con Asperger no expresan sus afectos o les cuesta trabajo. Lo hacen de manera diferente, ¿sí? Y tenemos que entender ese proceso, que es totalmente diferente. Entonces, no por eso nosotros como padres, como profesionales, como maestros, tendríamos que dejar de expresar nuestros afectos y expresar los afectos para ellos. Es bien importante que ellos entiendan, ¿sí?, los afectos a través de nuestra experiencia, a través de lo que nosotros podemos ir manifestando. Entonces, ese es el otro punto que todo el tiempo tiene que estar presente. Guía hacia un proceso adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Conforme va creciendo la persona con la condición, tenemos que ir trabajando para que se genere un proceso adaptativo, como lo haríamos como cualquier niño, ¿sí? No se puede tocar, no puede estarse tocando en la escuela, no puede estar teniendo esta conducta autoplacentera en espacios que no sea su cuarto, su baño. Esto lo haríamos como cualquier niño, las personas con la condición tenemos que irlo logrando. Y de la misma manera, en la guía del proceso adaptativo, hablamos también de procesos de crecimiento. El proceso de crecimiento tiene que ver generalmente con los intereses.
nuestro trabajo como padres de familia, nuestro trabajo como profesionales es guiar para que las personas con la condición vayan desarrollando los intereses de acuerdo a su edad. Muchas veces decimos, bueno, pues es que tiene una condición y porque tiene una condición tiene 15 años y sigue llevando una lonchera de Cars. No, esto ya no es adaptativo y tenemos que trabajar mucho los procesos adaptativos, ¿sí? Todas las personas con la condición tienen que funcionar, todas las personas con síndrome de Asperger tienen que funcionar de acuerdo a los procesos culturales, sociales, familiares, culturales del lugar en el que se desenvuelven. Ninguna persona con la condición podríamos justificar conductas desadaptativas. ¿Qué sería una conducta desadaptativa? ¿Sí? Que una persona con Asperger de 12, 13 años siga viendo Pepa o siga viendo Dora la Exploradora, ¿sí? Y justificarlo por la condición, ¿sí? Generalmente tenemos que ir cambiando sus intereses y eso es un trabajo que también tenemos que hacer los padres de familia y los profesionales, es romper esta zona de confort y comenzar a ofrecerle al niño otro tipo de elementos, ¿sí? Este es un tema bien importante, papás, maestros, es un tema que todos tenemos que estar bien conscientes todo el tiempo, ¿sí? Hemos encontrado y me he encontrado mucho muchachos con síndrome de Asperger o adolescentes con síndrome de Asperger que siguen escribiéndole la carta a Santa Claus, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha fomentado que lo sigan haciendo o se siguen fomentando conductas desadaptativas bajo una perspectiva del no pasa nada, es inocente, no hay maldad. Y esta es una de las grandes mitos que existen alrededor de las personas con síndrome de Asperger. Las personas con síndrome de Asperger son mentirosos, son de pronto complicados, de pronto no son fáciles, ¿sí? O sea, no son unos angelitos. Y tenemos que romper con esta idea de que son unos angelitos. Las personas con Asperger tienen su carácter, desarrollan su proceso, obviamente su personalidad, ¿sí? Depende mucho del ambiente familiar y del ambiente heredado, pero la personalidad es un factor que está ahí presente y que todo el tiempo tenemos que tomar en cuenta. Y no porque tengan una condición tenemos que justificar muchas conductas. Y tenemos que aprender a romper esas conductas y generar de alguna u otra manera procesos adaptativos. Esto es bien importante. Cambios físicos de adolescencia. La adolescencia se presenta como en cualquier persona, ¿sí? Los cambios físicos, los cambios hormonales se empiezan a dar. Y en este proceso vamos a encontrar los cambios como se encuentran en cualquier persona. Hay personas con Asperger que ya empiezan a ser rebeldes, hay personas con Asperger que ya empiezan a dormirse mucho, hay personas con Asperger que empiezan a aislarse mucho. ¿Por qué? Porque son adolescentes, ¿sí? Un punto aquí muy importante es, y nos hemos encontrado en el trabajo tanto con personas con autismo como con personas con Asperger, que resulta ser que la posibilidad de llegar a la adolescencia a los padres les genera muchísima ansiedad, ¿sí? Pareciera que es un proceso que para los padres es verdaderamente de angustia, cuando tenemos que ver que crecer es mejor que no hacerlo. Todo adolescente es complicado, todo. Tenga autismo, tenga Asperger o no tenga nada. Cualquier adolescente es complicado y las personas con Asperger pueden ser o muy complicadas o hay algunos que durante el proceso adolescente son más fáciles, más accesibles, ¿sí? Entonces no tengamos miedo a que llegue la adolescencia. Por eso muchas veces lo que hacemos es detener este proceso y ir permitiendo que se desarrollen conductas infantiles con la idea de que estamos evitando el proceso adolescente. La adolescencia es una parte del desarrollo de cualquier individuo y no nada más se da en términos físicos, sino también se da en términos emocionales. Entonces, esa emoción ahí está y esos procesos madurativos ahí están y no tenemos que frenarlos a través de pensar que para ellos será más complicado, ¿sí? A veces resulta más complicado a nuestra percepción que lo que realmente ellos pueden hacer, ¿sí? Menstruación, el tema de la menstruación en las mujeres con la condición, con síndrome de Asperger, no hay ningún problema, pueden entender perfectamente cómo es el proceso, utilizan la toalla, se cambian, no hay ninguna, o sea, lo entienden como cualquier persona lo haría, ¿sí? Masturbación, ya estamos hablando del adolescente. Si ustedes se fijan, hemos ido como por etapas del desarrollo, por edades, ¿sí? Que empieza desde el reconocimiento de las partes del cuerpo y llegamos a la adolescencia. Ustedes se dan cuenta que hablábamos de conductas autoplacenteras. La conducta autoplacentera finalmente es una forma de masturbación, pero no es la masturbación genital que conocemos en la adolescencia. La masturbación genital que va acompañada de orgasmo y eyaculación en el hombre y orgasmo en la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre ya maduró, que la mujer ya maduró y que ya hay todo un proceso en este sentido donde el cuerpo ya está madurado, más toda la parte hormonal. Entonces, en las personas con síndrome de Asperger se presenta la masturbación genital como en cualquier persona.
se presenta el acercamiento a la pornografía, comienzan a encontrar páginas pornográficas. Hoy en día es muy fácil encontrar páginas pornográficas que no necesitas inscribirte, o sea, es gratis esto. Entonces, eso lo encuentra cualquier persona de manera muy fácil. Las personas con Asperger pueden acceder a esta información, por supuesto que sí, como cualquier adolescente. Sí, puede haber el uso de la fantasía, pueden comenzar a fantasear que están con otra persona, querer fantasear, estar con otro, tener una pareja. O sea, el proceso se da de la misma manera. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar esto, claro que sí, y la persona con Asperger puede entender cómo, cuándo y dónde tiene que hacerlo, cómo, o sea, tiene que ser de alguna otra manera guiado, insisto, si desde pequeño le guiamos, pero tiene que ser en su cuarto, perfectamente va a entender que ya el proceso de la masturbación, el proceso masturbatorio ya genital adolescente, lo hará en espacios de intimidad. ¿Sí? Tenemos que ser muy claros en esto. ¿Sí? Relaciones de amistad y pareja. Aquí empieza el conflicto. ¿Sí? Uno de los puntos importantes donde tendremos que trabajar esta parte de la educación y donde como profesionales tenemos que centrarnos es en esta parte de las relaciones de amistad y pareja. Este tema sí es un tema muy complicado para las personas con Asperger, sobre todo cuando llegan a la adolescencia. Cuando son pequeños, incluso estando en el kinder, jardín de niños, encontramos que les cuesta un poquito de trabajo. Pero ya encontramos en la primaria, podemos encontrar niños o personas con Asperger que desarrollen ciertas relaciones de amistad. No son los más amigueros, ni tienen un grupo muy grande de amigos. Tienen uno o dos con los que pueden llevarse y tener algún tipo de relación sobre temas o muy específicos o sobre su forma de establecer relaciones. Cuando llega la adolescencia y cuando llega la parte ya del cambio hormonal, pues se enfrentan mucho a esta posibilidad de tener una pareja, buscar una novia, buscar un amigo, un novio, o sea, comenzar a tener ya una relación mucho más cercana en términos de pareja y de amistad. Y empieza la parte difícil. ¿Por qué? Porque aquí una de las características centrales de las personas con Asperger es esta dificultad que tienen para entender un doble sentido, para entender, para poder medir un poco sus impulsos, no en términos de impulsividad, sino impulsividad física, sino en términos de estas dificultades que tienen para comprender la información y ser muy imprudentes. Recuerden que una característica de las personas con la condición es que son muy imprudentes. Son muy imprudentes por el proceso de pensamiento. ¿Sí? Tienen les cuesta mucho trabajo ponerse en los zapatos del otro, ser capaces de inferir lo que el otro está sintiendo. La empatía es la posibilidad que yo tengo de ponerme en los zapatos del otro. Yo sé que el otro está triste porque se le perdió su celular, ¿sí? O está enojado porque le robaron el celular. Eso yo lo sé, ¿sí? Una persona con Asperger le cuesta mucho trabajo entender estos afectos y ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? O sea, incluso una persona con Asperger podría llegar con esta persona que está muy triste y decirle, es tu culpa porque no lo vigilaste el teléfono, ¿sí? En vez de ser empático en decir, claro, estás muy enojado porque te lo robaron y tú confiabas. Este tipo de cuestiones le cuesta mucho trabajo. Ahora pónganlo en la parte social, ¿sí? Y en la parte de buscar una pareja o de buscar una relación cercana se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque de pronto no tienen estas claves sociales, no desarrollan estas claves sociales, que es el cómo, cuándo y dónde. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Y qué respuestas tengo que tener frente a lo que encuentro hacia afuera? ¿Sí? Recuerdo específicamente la situación que pasó con un muchacho en Veracruz que se encontró a una amiga por Facebook, que era su vecina cuando él vivía en otra ciudad. ¿Sí? Entonces empiezan a tener un contacto vía Facebook. Ella, muy amable, le contesta y le dice, hombre, qué gusto verte, saber de ti, cómo has estado, cómo te ve en Veracruz, después de que estuviste acá algún tiempo. Entonces empiezan a hacer una relación de amistad. De ella muy amable porque se acordaba perfectamente de ella. A la semana, este muchacho le escribe y le dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Y ella le dice, no, ¿cómo crees? Yo tengo novio y tú vives además en otras ciudades. Esto es una amistad nada más. Y él, muy enojado, no entendía por qué él decía que ella le había dado alas. Para él, el que ella fuera amable era igual a que le estaba dando alas. Entonces, estas son de las dificultades que de pronto encontramos en las personas con la condición para entender estas claves sociales. ¿Qué información te están mandando? ¿Qué eco tiene internamente? ¿Y cómo lo tenemos que interpretar? Tenemos que ayudar allí a muchas de las personas con Asperger a que entiendan qué información les está llegando. No porque una persona, un hombre llegue y sea muy amable contigo, eso quiere decir que quiere tener una relación contigo, ¿sí? Y las personas con Asperger a veces interpretan, se acercó conmigo y platicó, quiere decir que quiere conmigo.
Ese fue un fenómeno muy adolescente, muy a todos nos pasó de pronto que si se acercaba la persona que nos gustaba, ya nada más con que nos dijera hola ya estábamos creyendo que ya había una relación o que ya podía pasar algo. Pero aquí sucede que la persona con Asperger le cuesta mucho trabajo encontrar esta clave social, este mensaje oculto que representan las relaciones sociales. ¿Sí? Y que bueno, esto les cuesta trabajo. Muchas personas con Asperger lo que llegan a hacer a la hora de que empiezan en esta búsqueda de la pareja es, les cuesta como, no entienden cómo acercarse, qué decir. Y frente al fracaso muchos de ellos se retraen y entonces deciden que ya no van a tener ningún acercamiento o ningún tipo de relación. Y hemos encontrado muchas veces muchachos con Asperger que fueron conquistados o muchachas con Asperger que fueron conquistadas. Es decir, ellos no hicieron nada, pero hubo alguien que los buscó, los conquistó, los invitó a salir, o sea, que planteó el asunto hasta que lo pudieran lograr. ¿Sí? Una persona con Asperger puede tener una relación de pareja, por supuesto que sí. ¿Sí? Puede tener una relación de pareja estable, por supuesto que sí. ¿Sí? Una persona con Asperger se puede casar, por supuesto que sí. Entonces, aquí en este sentido lo que pasa es nada más esta dificultad que tienen en este proceso. ¿Sí? Y nuevamente entramos a la parte del reconocimiento y la expresión de los afectos. Si trabajamos el reconocimiento y la expresión de los afectos desde que son pequeños, en el momento en el que se enfrenta con una persona o una relación, vamos a encontrar que la persona con Asperger tiene mejores herramientas. ¿Por qué? Porque ya sabe expresar el afecto, ya escuchó durante todo su desarrollo una expresión afectiva por parte de sus papás. Te quiero, no nada más en la parte afectiva positiva, también decirle esto me molestó, esto no me gusta. Es decir, que entienda que toda relación social es un intercambio afectivo. A lo mejor no lo entiende de fondo, pero sí de alguna manera le permite y es un campo fértil para que él pueda desarrollar mejor sus habilidades afectivas. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento y la expresión de los afectos también debe estar presente durante todo el proceso adolescente, durante todo el proceso del cambio hormonal. ¿Sí? Límites. Cualquier adolescente necesita límites, cualquier adolescente. Las personas con Asperger requieren límites, lo requieren, como cualquier adolescente. ¿Sí? Es decir, también de pronto la persona con Asperger se vuelve rebelde, se vuelve enojona, se vuelve aislada, ya no hace las cosas como las hacía antes de muy buena gana, ¿sí? Empieza a expresar sus cosas y que odia el mundo y que no tiene ningún sentido la vida y por qué me trajiste al mundo y por qué yo no pedí nacer. Frases que de repente encontramos en las personas con Asperger, muchos de ellos ya no voy a vivir, y muchas veces pensamos que hay una conducta suicida de fondo. No tenemos suficiente información para hablar de este tema en específico, de saber si las personas con Asperger constantemente o de manera importante recurren al suicidio. Es decir, no hay una estadística mundial que haga una relación. De hecho, no la hay. O sea, no hay una relación entre suicidio y personas con síndrome de Asperger. ¿Sí? Entonces, son situaciones que tenemos que ir observando, ¿no? La parte de los límites es bien importante que las trabajemos y que tanto como en la escuela como en la casa se hagan. Uno de los puntos que a veces encontramos y que se vuelve muy difícil es esta parte de los límites, ¿sí? Y a veces creemos que no están entendiendo los límites. Y las personas con Asperger, en una de sus tantas características, que son sumamente manipuladores, y en ese ser muy manipuladores, de repente se salen con la suya. Saben que es un límite y lo están brincando propositivamente porque saben que el medio se los va a permitir y no le va a poner un límite. Y esto sucede mucho y nos pasa mucho todo el tiempo en nuestro trabajo diario. Encontramos personas con Asperger que están brincando los límites propositivamente, sabiendo que están brincando un límite, no porque tengan la condición, pero el medio se los permite porque piensan que por la condición se está brincando un límite. ¿Sí? Entonces, estos son factores que tenemos todo el tiempo que tomar en cuenta y tenerlos presentes, ¿sí? Para romper este patrón. Las personas con Asperger sí de pronto se quieren salir con la suya y saben que lo consiguen, logran salirse con la suya porque mueven al medio. El medio dice, como tiene una condición, hay que permitírselos. Y no, tenemos que ser muy claros en los límites, muy claros en las consecuencias, muy claros en cómo tiene que funcionar en un proceso adaptativo. ¿Sí? Sexualidad responsable. ¿Las personas con Asperger pueden acercarse a una sexualidad responsable? Por supuesto que sí. ¿Sí? Trabajar la parte del uso del condón, el cuidarse, el tener límites también de dónde hacerlo. O sea, pueden tener de alguna u otra forma todos estos elementos, los pueden desarrollar como cualquier persona. ¿Sí? Hay que trabajar con ellos la parte de la sexualidad responsable, como lo trabajamos como cualquier otro individuo, ¿sí? Explicándose claramente todo este proceso. Su proceso de pensamiento de pronto conflictúa un poco esto. Sí nos ha pasado. Tuvimos el caso de un muchacho que
no quería tener relaciones sexuales con la novia porque decía, el condón tiene un 0.02% de posibilidad de que falle. ¿Sí? Entonces no quiero ser papá y no quiero tener relaciones sexuales. Sin embargo, bueno, la novia lo convenció, le dijo, yo me voy a cuidar y tú te cuidas con el condón, y finalmente ya no tuvo ningún problema. Encontró la sexualidad como un gran elemento y es feliz en este proceso. Es decir, nada más sería como acomodar los hechos. Entonces, una persona con Asperger puede acceder a la sexualidad responsable como cualquier persona, ¿sí? Y finalmente la autoprotección. Siempre tenemos que trabajar conductas de autoprotección. ¿Quién debe tocar tu cuerpo? ¿Quién no debe tocar tu cuerpo? No puedes permitir que los demás toquen tu cuerpo, ese tipo de cuestiones. Hay una fantasía alrededor de las personas con Asperger sobre que sean muy inocentes, ¿sí? Y en esta parte de ser muy inocentes, de pronto pensamos que las personas con Asperger puedan ser víctimas o de abuso o víctimas de situaciones complicadas. Y hay que tener mucho cuidado con esto. No son en esta parte, hablar tanto de esta parte de ser inocentes, ¿sí? Pueden ser inocentes en algunas cosas, pero en estos temas, si los trabajamos muy bien, pueden entender perfectamente el límite y pueden perfectamente entender qué se vale y qué no se vale, qué logran y qué no logran, ¿sí? O sea, no es necesariamente pensar que son gente muy inocente, o son personas que no tienen de alguna manera este proceso. Bien, entonces, en términos de la sexualidad responsable, sí, las personas con Asperger pueden acercarse a la sexualidad y pueden tener una vida sexual como cualquier persona, igual en términos de autoprotección. Finalmente, la parte de la autoprotección es fundamental para entender que las personas con la condición se pueden desarrollar y pueden tener una vida sexual, pero pueden cuidarse, ¿sí? Y entender cómo tienen que funcionar desde el punto de vista de su desarrollo social en términos de cuidado del cuerpo y autoprotección. Eso es bien importante. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de la educación sexual de las personas con síndrome de Asperger? Primero, pues obviamente la familia, ¿sí? La familia es el elemento central. Quienes van a dar la información son los padres de familia, ¿sí? Como padres de familia no podemos pensar que la información nos las va a dar un psicólogo, nos las va a dar la maestra. Tenemos que trabajarlo en casa y se trabaja todo el tiempo. Por eso hablo desde que son pequeños, el proceso de la educación sexual está presente todo el tiempo. Quizá no hablando de sexo, sino hablando de educación sexual y hablando de muchos elementos que tienen que tomarse en cuenta para desarrollar una sexualidad sana. Entonces la familia es la primera responsable. Después, obviamente los maestros, hoy en día los programas de educación en general deben tener programas de educación sexual encaminados a generar un adecuado proceso sexual. ¿Quiénes? Los médicos, la parte médica, pues también es responsable. Es responsable de no permitir hacer este tipo de cuestiones que de pronto encontramos mucho y lo acabo de conocer de una persona, de una familia que llevó a su hijo entrando a la adolescencia, pidiéndole al doctor que le diera una medicina para que la libido bajara, para que no estuviera, para que disminuya su proceso hormonal. Cabe aclarar que el muchacho entró a la adolescencia y era como cualquier otro, pero el temor de la familia era que algo pudiera pasar y decidieron hacer eso. ¿Sí? Esto no se puede hacer. Desde un punto de vista ético, médico, no puedes hacer este tipo de cosas de dar medicinas para que no se presente la adolescencia. La adolescencia es parte del desarrollo de cualquier individuo. Entonces los médicos tienen un papel importante y finalmente la familia extensa. La familia extensa, los abuelos, los tíos forman un papel importante y obviamente los profesionales, los terapeutas. Todos formamos parte de un equipo que empieza siempre en la familia. La familia es el primer elemento donde tenemos que encontrar apoyo en términos de desarrollo de la sexualidad. Entonces, sí, busco mucho responsabilizar a los padres de familia en este proceso. En la medida en la que tratemos a la persona con la condición como cualquiera de nuestros hijos, y en ese sentido vayamos dando información sexual adecuada, de educación sexual, acorde a los procesos de desarrollo de cada individuo, vamos a lograr y vamos a buscar y vamos a encontrar, más bien dicho, que en la adolescencia tengan un proceso acercando a la sexualidad como el de cualquier persona, con sus altibajos, con sus dificultades, como todos lo tuvimos, ¿sí? Ok, la siguiente diapositiva dice, ¿cómo aplicar los programas de educación sexual a las personas con la condición? Aquí sí habría que buscar nada más ciertos elementos que puedan ayudarnos. Hay muchas personas con Asperger que son más visuales que auditivas, hay otros que son más auditivos que visuales. Habría que encontrar el modo,
¿sí? Porque podemos utilizar material didáctico, podemos utilizar redes sociales, agendas visuales, videos educativos, role-playing. El role-playing funciona mucho sobre todo en la parte de las relaciones sociales, tratar de buscar a través de jugar un rol, hacer como un pequeño sociodrama, qué elementos tendría que tener presente la persona con Asperger para llevarlas a cabo. Es complicado porque a veces la persona con Asperger lo puede desarrollar muy bien en un espacio controlado, pero ya que está afuera, donde las situaciones son diferentes, se vuelve un poquito más difícil. Pero podemos generar de alguna u otra manera las herramientas para que puedan realizar estos procesos, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? La adolescencia como les decía al principio, la adolescencia se presenta en tiempo y forma, no vamos a encontrar diferencias en el proceso de la adolescencia, ¿sí? ¿Qué elementos tenemos que considerar? Primero, los cambios hormonales. Los cambios hormonales se dan como en cualquier persona. Y en los cambios hormonales vamos a encontrar que de pronto se vuelven intolerantes, hay un cambio de conductas, ¿sí? Comienza a haber un interés por la pareja, por el sexo opuesto, o por el mismo sexo, que también hemos encontrado personas con Asperger interesados por el mismo sexo, igual de la misma manera que se presenta hoy en día, ¿no? Comienza a haber una mayor conciencia de las diferencias. En la adolescencia las personas con Asperger se empiezan a dar cuenta que son diferentes. Muchos de ellos recurren a buscar el diagnóstico, a comprobar el diagnóstico cuando entran en la adolescencia. ¿Por qué? Porque se hacen más evidentes las dificultades. No se olviden que en el proceso de la conciencia de tener síndrome de Asperger, hemos encontrado, o al menos en mi experiencia, yo he encontrado 3 formas diferentes en las que la gente lo asume. La primera es un grupo de personas que cuando se les dice que tienen Asperger, lo leen y te dicen, sí, yo lo tengo, y nunca más vuelven a hablar del tema, ¿sí? Si alguien les pregunta, ellos van a decir, yo tengo síndrome de Asperger, pero no es su bandera estar diciendo que tienen síndrome de Asperger. Hay otra población que al revés, que es su bandera. Yo tengo síndrome de Asperger y yo he sufrido mucho, y para mí ha sido bien difícil, ha sido bien complicado, y gente como estar hablando constantemente de las cosas que fueron terribles, difíciles durante su proceso, ¿sí? Y que nos hacen ver que el síndrome de Asperger ha sido complicadísimo y que de pronto abusan un poco de esto pidiendo ciertas concesiones por tener el síndrome. Y hay un tercer grupo, que es un grupo que tiene el síndrome, que tiene todas las características, ¿sí? Pero en el momento que les decimos, oye, yo creo que tú tienes esta condición, si te dicen, no, yo no tengo esto, ¿sí? Me tocó recuerdo un muchacho de 25 años que y se acercó la mamá y me dijo, cumple con todo, hicimos ahí la historia clínica y efectivamente cumplía con todo. En el momento que yo platiqué con él, cumplía perfectamente con el cuadro, le dije, lee esto, ¿sí? Me dijo, sí, claro, lo voy a leer. Llegó la siguiente vez que nos vimos y me dijo, leí la información que me diste, estas personas deben sufrir mucho, ¿sí? Y yo le dije, es que estamos sospechando que tú lo tienes. Y me dijo, no, yo no tengo esto, y se acabó, ¿sí? 25 años, ¿lo voy a obligar a que reconozca que tiene una condición? No. Un adulto y era la posibilidad de darles información, para él no fue útil la información, no le sirvió, se acabó el tema, ¿sí? No tiene que ser necesariamente una necedad de nosotros de estarles diciendo, lo tienes. Esto puede ser bueno o puede ser malo, dependerá ya del proceso que él tenga. Igual pasa con las personas que tienen conciencia de su condición, tienen que asumir, porque ya son adultos, de qué va a pasar si expresan toda esta parte de sufrimiento o esta parte de no hablar del tema. Eso ya va a representar de cada persona, ¿sí? Hay un interés social. Claro, las personas con Asperger tienen ya el interés social de estar en un ambiente social. Y aquí, como les decía, lo que es secundaria y preparatoria es donde se vuelve un poquito más conflictivo. ¿Por qué? Porque empieza ya el gusto por el otro, empieza el doble sentido, empiezan los chistes rojos, empieza ya a haber un manejo de la información sexual que de pronto las personas con Asperger no entienden. Ni el albur, ni el doble sentido, les cuesta mucho trabajo entenderlos. Entonces este interés social de repente se ve muy truncado por este proceso, ¿no? Las personas con Asperger pueden ser rebeldes, pueden ser oposicionistas, se pueden aislar. Es decir, el proceso adolescente se presenta como en cualquier persona. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Dice, la familia y la sociedad frente a la adolescencia de las personas con la condición. Esto es bien importante. El proceso familiar tiene que ver mucho en el desarrollo de la persona con la condición, no nada más en el área sexual, sino en su desarrollo en general, ¿sí? Primero, fomentar un proceso adaptativo de acuerdo a su realidad social y a su edad de desarrollo. Mucho de lo que hemos estado hablando en este sentido es que la persona con la condición tiene que ir creciendo conforme van creciendo sus intereses también, y tienen que ir cambiando sus intereses,
¿sí? No puedes tener un muchacho de 20 años, o de 18 años, o de 15 años, como me tocó alguna vez, escuchando Barney, ¿sí? ¿Por qué? Porque es desadaptativo el proceso, ¿sí? Y una persona con Asperger tiene ya la suficiente conciencia de que eso está fuera de lugar, aunque justifique por qué lo hace, ¿sí? Esa es una parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué seguía escuchando Barney? Porque se le permitía escuchar Barney. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que trabajar es, nosotros también tenemos que de pronto ser un límite frente a esto. Ya estás grande, ya, como lo hacemos con cualquiera de nuestros hijos, de repente llega un momento en que hay un conflicto y decimos, ya eres grande, ya no estarías escuchando esto, ya no tendrías que ver esto, y empujamos un poquito el proceso. De la misma manera se hace las personas con el síndrome. Generar patrones de autocuidado e independencia, por supuesto. No podemos justificar conductas por la condición, conductas tanto desadaptativas como conductas de dependencia, ¿sí? El yo no puedo, yo no sé, a mí me ayuda, yo no tengo la capacidad, no se me ocurre, mil y un cosas que hemos encontrado en el proceso que escuchamos de una persona con una condición y que se justifican detrás de la condición, ¿sí? O sea, me ha tocado ver personas o escuchar personas con la condición que dicen, yo no lo puedo hacer porque tengo Asperger, ¿sí? Y a veces no tiene nada que ver que lo puedas o no lo puedas hacer por la condición, ¿sí? Esto, no, o sea, el síndrome no es una limitante. El síndrome lo único que hace es ponerle nombre a una serie de características, pero no es una limitación. Si nosotros cambiamos esta visión y seguimos pensando que el síndrome es una limitación, pues les vamos a fomentar que sea una limitación. Pero si cambiamos nuestra visión y hacemos un proceso mucho más profundo, de darnos cuenta que lo único que hace el síndrome de Asperger es ponerle nombre a una serie de características, permitirá el mejor desarrollo de sus habilidades, ¿sí? Desarrollar expectativas ocupacionales, laborales y recreativas, como el de cualquier persona. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué vas a lograr? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Son factores que siempre tenemos que estar trabajando. Y recreativas. Las personas con Asperger de pronto siguen el proceso de adolescencia, pues a lo mejor no los invitan a la fiesta o no los invitan a tal lado, ¿sí? O cuando van, o cuando son invitados a una fiesta y tenemos que trabajar mucho. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo les vas a decir? ¿Cómo quieres funcionar? ¿Qué procesos puedes lograr? Podemos ser una guía, tanto padres como profesionales, sobre este proceso, ¿sí? Y la parte del respeto a los demás, que este es quizá uno de los puntos más complicados, por esto que hablábamos de la empatía. Al no ser empáticos, o de dificultarse la empatía, ojo, utilicé mal la palabra, sí son empáticos, ¿sí? Ernesto Reaño habla y dice mucho de esto, de que a veces hablamos de que no son empáticos. No, son empáticos a su manera y son empáticos en su forma, pero claro que también son empáticos, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. No es que no sean empáticos, sí establecen empatía, pero les cuesta trabajo el entender ciertos aspectos de la empatía, ciertos afectos un poquito más profundos, pero sí son empáticos. Utilicé mal el término. Entonces, en este respeto a los demás y a sí mismo, también tienen que entender de pronto que sí son imprudentes, sí dicen cosas fuera de lugar, pero también tienen que aprender a poner un límite. Muchas personas con Asperger ponen el límite, aunque siguen pensando que lo que el otro hizo está fuera de lugar, prefieren callarse y ya no decirlo, porque saben que si lo dicen se van a meter en un problema. Esta es una clave social que ellos desarrollan y que pueden entender y decir, mejor no digo nada porque me voy a meter en un problema, ¿sí? No es que estén convencidos de que el otro tiene su versión, no, para ellos la versión que ellos tienen es la adecuada, pero prefieren callarse para no meterse en un problema. Ese es un gran paso, ¿sí? La siguiente diapositiva habla sobre los mitos en la sexualidad de las personas con la condición. Estos son dos factores importantísimos y que tenemos que tomar en cuenta todo el tiempo, ¿sí? Las personas con Asperger no carecen de deseos e intereses sexuales. Tienen deseos e interés sexual como cualquier persona. Y la más importante, no son sexualmente impulsivas, ¿sí? No es que sean un riesgo para nadie, ni que vayan a hacer alguna cuestión sexual fuera de lugar. Claro que no, ¿sí? Tienen un desarrollo sexual como el de cualquier persona, ¿sí? Tenemos que romper esos mitos y esos miedos. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Las personas con síndrome de Asperger y su sexualidad. Manifestación, lo que decíamos hace unos minutos, un segundo, perdón. No son ni violadores, ni perversos, ni promiscuos. Tenemos que tenerlo bien claro, ¿sí? No son personas que estén en riesgo o que pongan en riesgo a los demás, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado la palabra crisis. Es que si le da una crisis, ¿sí? Y a lo mejor una crisis es un berrinche, a lo mejor una crisis es un enojo y no es una crisis como tal. Y a veces del término crisis nos invade, y invade la escuela, y invade la familia, y entonces de repente sentimos, hay que dejar de hacer las cosas para que no haya una crisis, y lo que está haciendo el muchacho es hacer un berrinche gigantesco para salirse con la suya, ¿sí? Y a veces le estamos dando una connotación que no tendría una realidad. Entonces,
En este sentido, esto lo comento porque a veces pensamos que dentro del ámbito social, dentro del ámbito de relaciones de pareja, pudieran ser impulsivos o pudieran generar una situación de riesgo. No es así, ¿sí? Dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que va a encontrar la persona con el síndrome al momento de enfrentarse a su sexualidad? Pues tiene que ver con la imprudencia, ¿sí? El ser muy imprudentes, y esto puede generar una dificultad en su búsqueda de una pareja, ¿no? Es decir, no medir, no entender la clave social, no saber qué debo decir, cómo lo debo decir y dónde lo debo decir, asumir la consecuencia de lo que dije. Eso les cuesta muchísimo trabajo, como decir, sí, hablé de más, dije algo que estaba fuera de lugar, tengo que cambiar, o tengo que quedarme callado. Les cuesta mucho trabajo. Y la otra, la racionalidad del sexo, por ejemplo. Hay personas con Asperger que dicen, yo nunca me voy a casar, yo no voy a tener relaciones sexuales, y para mí el tema es como cerrado. O hay quienes hablan de una cuestión muy racional frente al sexo, ¿sí? Y esto, pues obviamente, que parecería que están poniendo una barrera. ¿De qué depende? Va a depender mucho del crecimiento, va a depender mucho de su desarrollo social, va a depender de muchas cosas, ¿sí? El caso, yo conocí un muchacho que tuvo malas experiencias con una o dos chicas y decidió que ya no iba a tener novia ni iba a tener nada. Oh, sorpresa, que de pronto en la carrera una chica lo empezó a buscar, ¿sí? Hasta que lo conquistó, ¿sí? Y hicieron un noviazgo, entraron a una vida sexual como cualquier noviazgo y hace menos de un mes se acaban de casar, ¿sí? ¿De qué dependió? Mucho de ella, mucho de él también, porque obviamente a la hora que ella se acercó, pues él también determinó que podía abrirse y que podía lograrlo. Y esto se da. Hay muchas personas con Asperger casadas, hay muchos niños con síndrome de Asperger que han llegado y a la hora que haces la entrevista te das cuenta que el papá también lo tiene, ¿sí? Por lo tanto, pues las personas con Asperger se casan, tienen hijos, pueden mantener una familia, pueden establecer un trabajo. O sea, hay una calidad de vida o un proyecto de vida mucho más amplio, ¿sí? La realidad es, ¿cuál es la realidad de las personas con la condición? Y esto es bien importante porque a veces queremos tapar el sol con un dedo cuando hablamos de sexualidad. Las personas con síndrome de Asperger tienen un deseo sexual, desean tener una vida sexual, por supuesto que sí, ¿sí? Por eso pueden acceder a la pornografía, pueden acceder a la masturbación, pueden acceder, como lo haría cualquier adolescente, no más ni menos que cualquier adolescente, ¿sí? Hay un desarrollo de la fantasía, fantasean que puede llegar la vecina, que puede llegar el vecino, y todo este proceso de fantasía forma parte, ¿sí? del desarrollo, insisto, de las personas con la condición, ¿sí? Buscan las relaciones sexuales. Las personas con Asperger de pronto deciden que quieren tener relaciones sexuales y buscan establecer relaciones sexuales, ¿sí? Ya sea con una pareja estable o en algunos casos han buscado la forma de poder conseguir a alguien que nada más tenga, o sea, como esta peculiaridad de nada más buscarse para un encuentro sexual. Se puede dar, sí. Conocí el caso de un muchacho que encontró un centro de masajes donde había la posibilidad de pagar un poco más y lograr tener una relación sexual. Para él eso era más que suficiente, ¿sí? Podemos ser muy críticos desde afuera y decir, no, como pobre, lo afectivo. Para él era más que suficiente. Y él estaba muy contento con ese proceso y no generaba ninguna dificultad. Culpa a las personas con Asperger, que tienen culpa por ver pornografía, como le pasa a cualquier adolescente. O sea, pueden acercarse a ver este tipo de situaciones y se pueden sentir mal de que estuve viendo pornografía. ¿Por qué? Porque saben que ver pornografía o está muy estigmatizado de que es algo negativo, entonces puede generar esa angustia a algunos de ellos y decir, híjole, me acerqué a esto y sentirse mal. Pero esa es como la expresión de la sexualidad, ¿sí? Entonces, para mí lo más importante es dejar como muy claro que no son ni violadores, o sea, no está la parte impulsiva, ni tampoco la parte angelical, ¿sí? Tienen un acercamiento a la sexualidad como se haría como con cualquier persona, que la pueden desarrollar, sanamente, que pueden funcionar en ese sentido. La siguiente diapositiva habla un poco sobre la educación sexual de las personas con la condición en la familia. Primero, hay que entender que la persona con síndrome de Asperger tiene una manifestación diferente de su sexualidad. No extraña, no rara, no peculiar. Diferente. Y esto es bien importante, ¿sí? No son peligrosos, ¿sí? Padres de familia, sus hijos no son peligrosos. No va a pasar nada en el proceso del acercamiento a la adolescencia y del acercamiento a la sexualidad.
Siempre guiar, nunca reprimir. Esto es bien importante. Estás viendo la televisión y te estás tocando cuando son pequeños, vete a tu cuarto. Nada de, no te toques, no hagas, no pongas. ¿Por qué? Porque esto finalmente lo van a acabar haciendo. ¿Sí? Entonces tenemos que ser más un espacio de guía para poder permitir que esto tenga un sentido y ellos puedan visualizar la sexualidad como una cuestión normal, no una situación en la que, cuidado, no lo hagas, te van a salir pelos, vas a hacer tal o cual cosa. No, tenemos que ser como muy claros en esa parte. ¿Sí? Respetar los valores familiares. Un factor aquí bien importante en esto es, yo puedo estarles hablando mucho de sexualidad y darles mi punto de vista sobre el proceso de sexualidad, pero a lo mejor muchas de las ideas que estamos aquí manejando no coinciden con el proceso familiar. Yo soy la idea de que tenemos que respetar el proceso familiar. ¿Sí? Hay familias que son más conservadoras que otras. ¿Sí? Y yo creo que aún así, dentro del aspecto del desarrollo de cada familia, se tienen que respetar estos valores. No es lo mismo el proceso educativo sexual en las áreas rurales que en las áreas citadinas. No es lo mismo el manejo de la sexualidad en Europa que en Asia, que en México. ¿Sí? Entonces, cada aspecto cultural, cada aspecto familiar juega un papel muy importante. Entonces, yo soy un convencido de que bajo ninguna circunstancia podemos permitir o podemos buscar que se rompan los valores familiares. Es bien importante mantenerlos. ¿Sí? Y generar conductas adaptativas y de autocuidado. La conducta es adaptativa en cómo, cuándo y dónde. Y la conducta de autocuidado es, nadie puede tocar tu cuerpo, tienes que tener mucho cuidado. O sea, lo que le decimos a todos nuestros hijos cuando hablamos de cuidado frente al proceso sexual, al proceso del abuso sexual. ¿Las personas con Asperger son más abusadas sexualmente? No hay tampoco una estadística que nos diga que son más abusadas que otras condiciones o que las otras personas que no tienen ninguna condición. Acuérdense que el abuso sexual se encuentra en todos los niveles, ya en todos lados encontramos el abuso sexual. Siempre hay que trabajar para que esto no se presente. ¿Sí? La sociedad, integrar a la persona con la condición al mundo social, al medio social. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que trabajar mucho, los profesionales, los padres de familia, para hacer una sociedad incluyente, la palabra que hemos estado escuchando mucho. La parte de la inclusión se refiere a que generemos en la sociedad un entendimiento que la persona con Asperger, sí, a lo mejor va a ser imprudente, pero no es una persona agresiva, no es una persona peligrosa, no es una persona que pueda generar alguna situación de conflicto. Hay personas con Asperger que lo hacen, claro que sí, pero eso depende más de su personalidad que de la condición. Y eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta. Lo más importante es la personalidad, independientemente de la condición. Y eso hay muchos otros factores que están influyendo. Entonces es importante este proceso. Hay que entender y hay que explicarle a la sociedad que son cariñosos y afectivos, ¿sí? Que se pueden autocontrolar, que se pueden adaptar, que merecen un lugar digno en la sociedad. La sociedad tiene que abrir los espacios para que las personas con la condición, con autismo o con cualquiera, ¿sí? Puedan desarrollarse de manera explotando sus habilidades y disminuyendo sus retos. Si explotamos las habilidades, vamos a disminuir los retos. Eso sucede en cualquier persona. Entonces tenemos que trabajar mucho nosotros como profesionales del campo de la salud en el área sexual, es decir, la persona con Asperger se puede desarrollar como cualquier persona. ¿Sí? La sociedad tiene que entender este asunto, tenemos que romper los estigmas, tenemos que romper estas fantasías de que son genios, que Einstein tenía Asperger, todas estas cuestiones que de repente encontramos. No, tenemos que aterrizar más a lo que son. Son personas como cualquiera de nosotros, con características que los distinguen, nada más. ¿Sí? La persona, es bien importante aquí trabajar no nada más con la familia y la sociedad, sino también con la persona. La persona también es responsable de su adaptación y de su proceso en el desarrollo sexual. Una persona con Asperger tiene que ser responsable también. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entender que la sexualidad es parte de las funciones corporales. Eso lo tenemos que trabajar con la persona con la condición. Exigirles patrones adaptativos. La persona con Asperger tiene que saber que tiene que funcionar adaptativamente y es una obligación de nosotros profesionales de decirle, y padres de familia, tienes que funcionar adaptativamente. Esto se puede, esto no se puede. Esto es adaptativo, esto no es adaptativo. Tenemos que ir trabajando este proceso. A lo mejor hay cosas que él va a decidir hacer porque es su interés y a lo mejor son extrañas. Tenemos que respetarlas. Pero en otros procesos en el que involucras al otro, tenemos que explicarle que el respeto se da hacia las otras personas, no puede invadir los espacios de las otras personas, ¿sí? La intimidad, procesos de intimidad es bien importante, ¿sí? Quieres tocarte en tu baño, en tu cuarto, quieres tener una relación sexual con tu novia, tienes que hacerlo en un lugar privado, no puedes estarte exhibiendo, no puedes tener este tipo de conductas en las que se rompa de alguna manera los procesos adaptativos. Límites, también entender límites. La persona con Asperger tiene que trabajar los límites desde que son pequeños,
¿Sí? ¿Para qué? Para que en el momento en el que alguien externo le diga no, él entienda ese no. ¿Sí? No necesariamente es un no en una cuestión sexual, un no en todo su funcionamiento. Tenemos que ser muy claros en explicarles, ¿sí?, que cuando se enfrentan a esta situación tienen que aprender a decir y entender el límite. Cuando alguien les dice no, no me gustó, hasta aquí llegaste, ellos tienen que saber en ese sentido decir, ya me pusieron el límite. Conciencia de autocuidado, siempre trabajarlos con él, ¿sí? Valorar el nivel de interés. Esto es bien importante porque a veces como papás o como profesionales estamos diciendo, ¿y qué? ¿Ya te gustan las niñas? Si tienes novia y vas a buscar un novio, vas a buscar, y de pronto ellos dicen, no me interesa. Y hay que respetar que no les interese. A lo mejor decimos, no, claro, no le interesa porque no tienen las habilidades para hacerlo. No importa. Mientras el interés no esté en él, nosotros no tenemos la obligación, ni tenemos por qué romper un límite y decir, tienes que hacerlo. Hay que ser bien respetuosos del valor, del interés que tenga la persona con la condición y que sea lo que para él sea importante en ese momento. A lo mejor en 2 años resulta que siempre sí, pero en el momento no es nuestro, o sea, nosotros no tenemos que estar presionando para que el desarrollo social y el desarrollo de pareja, de búsqueda de amigos, amigas, se tenga que dar de esa manera, ¿sí? Respetarlos, lo más importante aquí es el respeto. Tenemos que respetarlos y entender que de pronto su funcionamiento, como dice al principio, es diferente. Y en ese funcionamiento diferente, pues tenemos que respetar, tenemos que ser bastante claros en decir, así es su desarrollo, yo soy una guía y se acabó. Tengo que acompañar ese proceso. Bien, para terminar, ¿sí? Y ya cerrando, las personas con la condición manifiestan su sexualidad de manera diferente, ¿sí? Muy importante, central, y donde todos, padres, profesionales, maestros, tenemos que saberlo, tenemos que tenerlo muy claro, tienen derecho a desarrollarla y a recibir guía, como cualquier persona, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia podemos quedarnos con esta idea de son angelitos, son tiernos, son inocentes y no manejamos la información, ¿sí? O al revés, no, son agresivos, rompen límites. No, tenemos que ser muy claros en cómo vamos a dar este proceso. Deben generarse programas de educación sexual de acuerdo a los valores culturales y sociales. Esto, nuevamente, no es romper con los valores familiares. Los valores familiares ahí están, vamos a adaptar, ¿sí? A lo mejor tenemos que hacer ciertos cambios para buscar una cierta apertura, pero no romper los valores familiares ni los valores sociales, ¿sí? Hay cosas que se permiten, hay cosas que no se permiten en nuestro México, ¿sí? Y tenemos que seguir. Hoy en día tenemos una apertura a la sexualidad que hace 15 años no existía, ¿sí? Entonces tenemos que adaptarnos a esta apertura sexual. Sí, la sexualidad se abre en todos lados se abre de sexo, en todos lados hay anuncios de condones, anuncios de muchas cosas que hace 15 años no había. Esto, nuestros hijos, con la condición y sin la condición, lo están recibiendo. Entonces no podemos tapar eso con uno y decir no existe. No, vamos a ser claros de que existe dentro de nuestro proceso familiar y social. Bien, también finalmente en la última diapositiva están todos mis datos, están las páginas de Enlace Autismo, está la página del correo electrónico y cómo nos encuentran en Facebook como Eduardo Díaz y como Enlace Autismo. Como les decía, tengo un libro que se llama Adolescencia y Sexualidad en Personas con Síndrome de Asperger, lo edita Trillas y lo pueden encontrar en cualquier librería, o si no, lo pueden pedir por línea a través de www.etrillas.mx. Lo pueden comprar ahí. Espero les haya servido la información y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.